Es hora de que tu dinero trabaje para ti. Es seguro, sencillo y sin comisiones. Solo una tarifa plana de €1 por operación. Trade Republic te ofrece el cierre de los mercados. Mercados en tono mixto en esta jornada de lunes, marcada de nuevo por unas negociaciones que siguen estancadas entre las delegaciones rusa y ucraniana, en una jornada en la que seguimos viendo subir los precios del petróleo y por tanto las empresas del sector, y también donde seguimos viendo esos rendimientos de la deuda en alza, con esa bajada de precio y esa salida del dinero que vuelve de momento a la renta variable. Hemos visto una jornada volátil, lo estamos viendo también en el caso de la bolsa americana, que va a seguir abierta durante unas horas más. Hemos visto en positivo al Nasdaq, al Standard & Poor's 500, pero ahora de nuevo teñidos de rojo, con un Nasdaq 100 que se deja un 0,7%, un 0,3% recorta el Standard & Poor's 500, mientras que en Europa durante toda la tarde solo en positivo, aguantando Londres y Milán con alzas de medio punto porcentual. Unos mercados donde se cuelan los distintos mensajes de los bancos centrales europeos según nos acercamos al cierre. Varias claves en materia de inflación, en materia de análisis de la política monetaria. Por un lado, Christine Lagarde, que no ve esta inflación en el horizonte, pero sí ve inflación a corto plazo. Por otro lado, Luis de Guindos, que opinaba hoy, el vicepresidente del Banco Central Europeo, que una subida de tipos no tendría que llegar necesariamente después de terminar con el horizonte de compras de deuda. Y por otro lado, lo que nos está diciendo Nagel desde el Bundesbank alemán, desde el Banco Central germano, cree que el Banco Central Europeo debería mantener el alza de las tasas de 2022 en la agenda si la inflación lo justifica. Así que vemos de nuevo a Nagel con ese tono hawkish. Nagel, recordamos que ha sido incorporado recientemente a la Junta del Banco Central Europeo tras su llegada al Bundesbank a finales de año. Por otro lado, lo que nos dicen desde la Fed en Estados Unidos hoy con el caso de Bostic. Un Bostic que arroja un enfoque menos agresivo que la mayoría de sus colegas a la luz de la creciente incertidumbre sobre esas perspectivas de inflación tras la invasión de Rusia a Ucrania. Bostic que prevé 6 subidas de tipos para 2022 y 2 más para 2023. Lo ha anunciado este lunes en un discurso en la Asociación Nacional de Economía Empresarial en Washington. Un evento donde también esperamos comparecencia del propio presidente de la Fed, Jerome Powell, esta misma tarde. Esperamos sus mensajes. Y una noticia de última hora que nos hace mirar al mercado y sobre todo a una tecnológica estadounidense. Revés de Rusia hacia los gigantes tecnológicos occidentales. Un tribunal ruso acaba de vetar a Facebook e Instagram en su país con efecto inmediato al considerarlas organizaciones extremistas. Lo ha informado la agencia rusa TASS y lo recoge Bloomberg también. El juez ha aceptado el requerimiento de veto que había presentado la Fiscalía, que afirmaba que las políticas de Meta estaban dirigidas contra Rusia y contra su ejército. Recordamos que esto tiene que ver con lo que ya les contábamos hace unos días y era Rusia estando en contra de la posición de Facebook, de Meta, de permitir ciertos mensajes de odio hacia Rusia. Meta entraba así en la guerra, se significaba en el conflicto una postura que el Kremlin califica como inaceptable, así que vemos ahí ahora ese veto del tribunal ruso. Y nos vamos hasta la Bolsa de Madrid para ver cómo avanza la sesión en la recta final en Europa. ¿Cómo ha cerrado el mercado europeo? Marta Vilar, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Raquel. Pues con tono mixto y con un IBEX 35 que se ha acercado a mínimos de la jornada al cierre de esta sesión. Ha cerrado finalmente con una caída de en torno al 0,3%. No llega en los 8.396 puntos más o menos. Todavía se están terminando de ajustar los precios de cierre. Por ejemplo, tenemos a otros índices que también han acabado en terreno negativo. Es el caso del DAX alemán, 0,5% abajo. También es el caso del CAC 40 de París. Ha rozado el 0,6% de caída al cierre. Y como decías, durante toda la jornada hemos visto cómo han aguantado en positivo índices como el FTSE 100 de Londres, que ha cerrado la jornada con un 0,47% arriba, y el MIPTEL italiano ligeramente por debajo, 0,39% de subida. Dentro de los índices que todavía están cotizando porque la sesión está abierta en Wall Street, pues tenemos al Dow Jones, que está ahora mismo con una caída que roza ya el 0,9%. El S&P 500 se ha vuelto a dar la vuelta, ahora está cotizando en terreno negativo, un 0,35%, y el Nasdaq también ahora mismo retrocede un 0,8%. La volatilidad
del índice del miedo hoy subiendo, no llega al 1%, se queda en el 0,9 más o menos, ahora mismo cotizando en los 24,06 puntos, en una jornada donde los protagonistas empresariales, pues por ejemplo uno de ellos ha sido Boeing, lo hemos tenido cotizando todo el día con caídas. Ahora mismo ese retroceso en las acciones del fabricante de aeronaves están en el 3,9%. A medida que va avanzando la sesión vemos cómo parece que se aleja un poquito de esos mínimos que hemos visto a lo largo del día. 3,9% para una compañía que bueno, se ha visto involucrada en ese accidente aéreo que se ha registrado en China, del que bueno, ya estamos muy pendientes de todos los detalles que nos puedan llegar. También hoy protagonismo dentro del IBEX 35, pues por ejemplo a las compañías acereras que han sido de lo mejorcito de la sesión. Por ejemplo, hemos tenido hoy a ArcelorMittal cotizando a cierre con una subida que ha llegado casi al 6%, se ha quedado en el 5,7%. Repsol también ha sido hoy una de las protagonistas al alza de la jornada, una subida del 3,8%, es finalmente la que ha registrado esta compañía, recogiendo también un poco el buen tono que ha tenido hoy el petróleo Brent. Hoy hemos visto al crudo de referencia en Europa con subidas que, bueno, ahora mismo ya superan el 7%, 115,48 dólares ahora mismo, serían más o menos los máximos de la jornada, esos 115 dólares, ahora mismo parece que baja un poquito, 6,8% de subida, pero bueno, esa es la fotografía que tenemos hoy también en el mercado petrolero, por eso Repsol también hoy ha finalizado como una de las mejores empresas. Y bueno, si miramos a lo que más ha caído en el IBEX, hoy tenemos el sector turístico liderando esas bajadas, AENA con un 3,8%, seguido de Celnex también 3,5%, CaixaBank, Meliá Hoteles o Solaria también. Algunas de las renovables también Siemens Gamesa ha acabado en negativo con un 1,8%, Solaria con un 1,9% y algunos de los principales bancos también hoy han acabado en terreno negativo, como CaixaBank, la tercera peor del selectivo español, con una caída que supera el 2%. Decías también, y lo hemos venido realmente comentando durante toda la jornada, cómo está afectando todo lo que está sucediendo también en el mercado de renta fija. Escuchábamos también hace un ratito a un gobernador de la Reserva Federal diciendo que no pueden subir los tipos más rápido porque ya están teniendo un impacto en el mercado de bonos. Bueno, pues lo que estamos viendo ahora mismo en estos momentos es como esa rentabilidad de los bonos americanos está disparada, ya llega casi el 6%. En el caso de los bonos americanos a 10 años se queda en el 5,75% de subida, 2,27% de rentabilidad ya. El bono americano a 2 años también sube con mucha fuerza, supera el 6%, roza ya el 6,3% y esa rentabilidad ahora mismo se sitúa en el 2,08%, perdón. Así que vemos cómo se estrecha ese diferencial entre el bono americano a 10 años, su rentabilidad, y el bono también a 2 años. Mientras tanto, ¿qué es lo que vemos, por ejemplo, en otros activos como el oro? Pues ha sido uno de los pocos donde hoy sí que ha entrado dinero. En estos momentos sube un 0,72% hasta los 1.935 dólares en una jornada de tranquilidad, de alivio incluso, llegaba a decir también José María Luna, con el que acabamos de hablar, donde, bueno, hemos visto caídas, eso sí, pero muy ligeras, que no han llegado a superar en ningún caso en el viejo continente el 1%, aunque es verdad que en el caso americano parece que sí que se encaminan ya cada vez más cerquita de ese 1% de caída. Gracias, Pilar. Así tenemos el cierre de los mercados europeos y nos vamos a las 2 últimas horas que nos vienen directamente desde Estados Unidos. Estábamos esperando conocer mensajes de lo que nos dice Jerome Powell, hoy compareciendo a esta hora en una conferencia cerrada a la que no tenemos acceso, pero contándoles el minuto a minuto de esos mensajes. Marta Isser, estás vigilando las declaraciones que nos van llegando gota a gota. ¿Qué es lo que dice Jerome Powell? Pues el presidente de la Reserva Federal se está pronunciando respecto a las perspectivas que empiezan a manejar respecto al impacto que podría tener en la economía estadounidense la guerra en Ucrania. Asegura Powell que en momentos como los actuales, cuando las circunstancias cambian rápidamente, las previsiones de la Reserva Federal, las previsiones que está manejando en estos momentos, previsiones macroeconómicas, podrían quedar desactualizadas pronto. En cuestión de apenas unas semanas podrían cambiar bastante aquellos indicadores o aquellas previsiones que manejan según los indicadores el Banco Central estadounidense. Asegura también que la invasión de Ucrania por parte de Rusia podría tener efectos significativos en Estados Unidos y en la economía mundial, aunque no acota nuevamente cuál podría ser o no cuantifica cuál podría ser ese impacto en la principal economía del mundo. También ha asegurado que pues en estos momentos la Fed se mantiene fiel al mandato de
controlar, garantizar la estabilidad de precios, de contener la inflación y, por tanto, garantizar pues, esa actuación mediante la subida de tipos de interés. Asegura que esas subidas ayudarían a mantener la inflación cerca de su objetivo del 2% durante al menos los próximos 3 años. Pero insistimos en que Powell mantiene que la magnitud de los efectos ahora mismo de la guerra en Ucrania y su persistencia son muy inciertos ahora mismo, tanto respecto a la economía estadounidense como respecto a la economía mundial. Bueno, pues ese es el mensaje que nos está dando Jerome Powell. Seguiremos actualizando estas noticias a lo largo de la tarde. Y mientras tanto, con ese cierre de los mercados, el IBEX 35 dejándose un 0,3%, perdiendo los 8.400 puntos. El DAX alemán en los 14.326, abajo un 0,6%. En el Eurostock 50, recortes del 0,35%, por debajo de los 3.900 puntos. En Wall Street siguen las caídas del 0,6% en el Dow Jones y en el Nasdaq del 0,16% en el Standard & Poor's 500. Ya es hora de que tu dinero trabaje para ti. Es seguro, sencillo y sin comisiones. Solo una tarifa plana de €1 por operación. Trade Republic te ha ofrecido el cierre de los mercados. Nos vamos un